Derecho da la más cordial bienvenida a todos y todas nuestros seguidores a otro jueves más de Derecho Civil, con el tema de peritaje de género para el acceso a la justicia a las niñas, adolescentes y mujeres en México. Los dejo en voz del licenciado Miguel Ángel Beltrán. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Estamos muy contentos de recibirlos en esta emisión más de nuestros jueves de Derecho Civil. Saludo con muchísimo gusto a la maestra Yadira Aide Huerta Reyes, que nos acompaña como siempre en esta transmisión, y como siempre también agradecer a nuestra querida directora, la doctora Sonia Venegas, que nos ayuda y nos facilita con estas transmisiones. El día de hoy damos la bienvenida a una queridísima amiga, compañera de generación, amiga de hace muchísimos años, la doctora María Teresa Ambrosio Morales. Voy a dar una breve semblanza antes de que ella nos hable del tema que nos ocupa. La doctora María Teresa Ambrosio Morales es licenciada y doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Ciencias Penales con especialización en Criminología y maestra en Victimología, ambas por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Es licenciada en Psicología por la Universidad del Valle de México, técnica académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, docente de la Facultad de Derecho de la UNAM y pertenece al nivel 1 del Sistema Nacional de Investigación del CONACYT y es rescatista independiente en la Ciudad de México. Así es que, como ven, tiene una gran experiencia, un gran currículum, y el día de hoy nos va a hablar del tema del peritaje de género en menores de edad. ¿Lo dije bien, Tere? Bueno, buenos días. Es el peritaje de género para el acceso a la justicia de las niñas, adolescentes y mujeres en México. Muy bien, pues sin más preámbulo, adelante, por favor, porque todos aprenderemos de qué se trata eso. Muchísimas gracias y Muchísimas estamos gracias. atentos a tu plática, Tere. Si puedo compartir, ¿me permiten compartir presentación, por favor? Claro. Si nos ayudan para que pueda compartir, por favor. Ya, Gracias. ya se ve la presentación, ¿verdad? Ya. Bueno, bueno, pues muy buen día. Eh, Es un gusto estar en esta mañana con ustedes y pues agradecer a estos espacios que también nos ha dado la Facultad de Derecho a través de la directora de nuestra Facultad de Derecho, la doctora Sonia Venegas. Agradecer al Colegio de Profesores de Derecho Civil, al maestro Miguel Ángel Beltrán Lara, a la maestra Amada del Carmen Arredondo Gaitán, a la doctora Yadiraide Huerta Reyes, que pues todos los jueves nos dan la oportunidad de presentar ahí también todas las inquietudes que tenemos con relación a la materia civil, la materia familiar, estos temas que en muchas ocasiones pues tienen una gran pertinencia, pero sobre todo el día de hoy les voy a compartir, me honro en estar en este espacio, si bien mi perfil es en un momento determinado más hacia derecho público y sobre todo materia penal, parte de mi trabajo académico y también a nivel pericial, pues implica también ver elementos específicos hacia otras áreas del derecho y sobre todo cuando tenemos temas tan sensibles, tan en un momento tan pertinentes dentro de la agenda nacional con relación a violencias que tienen que ver en niñas, adolescentes y mujeres en México y cuando tenemos que pensar de qué manera podemos abordar de una forma científica y de una forma pericial, pues todos estos elementos. Lo que voy a presentar el día de hoy parte de algo muy interesante. Esto comenzó un poco con una actividad que se organizó en el Museo de la Mujer de la UNAM. La doctora Guadalupe Valdés Osorio en un evento en materia penal con relación a temas de violencia contra las mujeres. Bueno, pues hubo ahí una joven que sufrió alguna violencia de género y en un momento determinado, pues
en esa empatía, en esa solidaridad, al acercarme pues a ella, en ver en qué se le pudiera apoyar y bueno, surge ahí una posibilidad de apoyarle con alguna asesoría jurídica como víctima y ante esta situación pues se genera una serie de elementos y el primer planteamiento que le hice pues después de ver la causa, el avance procesal que ella tenía aquí en la Ciudad de México, pues se piensa en materia de violencia familiar, cómo abordarlo. Y es un tema que ya venía trabajando desde hace ya muchos años, poco más de 3 décadas, y sobre todo que se fue robusteciendo en el año 2009 con la sentencia de Campo Algodonero, y el planteamiento fue en su momento hacer un peritaje de género. Entonces, la idea que se había manejado ya en cuestiones académicas, en cuestiones de docencia, en cuestiones de planteamientos de investigación, pues toma cuerpo y logramos a través de un trabajo en conjunto, un trabajo interdisciplinario y la reunión de personas, compañeras que también se sumaron a esta causa de manera gratuita, pro bono, pues empezamos a generar la idea de cómo integrarlo. Y aquí participó pues la doctora Yadira de Huerta Reyes, la doctora Maritania Castillo Cerrato, la maestra María del Rosario Mera Hernández, la maestra Griselda Mauricio Sánchez, la maestra Laura Ortega García y su servidora desde trabajo social, la victimología, la criminología, la perspectiva de género y el género y derecho, la materia penal y la materia civil y también familiar y comenzamos a ver que teníamos que encontrar dentro de toda la normatividad, dentro de todo lo que se estaba haciendo, cómo poder abordar el tema. Así, dentro de todo lo que hicimos a partir de iniciar en el 2018 y en este último año también actualizar, porque fuimos evolucionando desde un trabajo práctico, pericial, desde un trabajo también académico de ir construyendo estos elementos, pues comenzamos a darle forma, empezamos a publicar, empezamos a trabajar también ya más en forma dentro de un punto de vista metodológico y técnico en países como El Salvador, Argentina, en universidades, en tribunales, en fiscalías y también en un momento determinado haciendo investigación que pudiera ser presentada ante pares y ser publicada esta metodología con relación a someter esto que habíamos iniciado también en la práctica con todo lo que ya había de elementos a nivel normativo desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en toda la materia de derechos humanos, en el artículo 20 constitucional, apartado C, el Código Penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General de Víctimas y todos los tratados internacionales que tuvimos también que tomar en consideración para poder dar este apoyo. El resultado fue que en este caso, y también quisiera dedicar este espacio a Resiliencia, a Mariposa y a Unicornio, que fueron las mujeres y la niña en las cuales pudimos apoyar con esta participación y los resultados pues fueron positivos y en algún momento, ¿por qué es importante que desde la academia, desde la metodología científica, podamos construir en casos concretos con estándares adecuados, científicos y técnicos, todo lo que estamos viviendo en las aulas, en los espacios de investigación, pero algo muy importante, darle ese sentido social y sobre todo que esto pueda dar la oportunidad de tener un acceso adecuado a la justicia en relación y con relación a todas las personas que requieran este tipo de materiales, este tipo de peritajes. Así comenzaré
dando un pequeño contexto. Y esto de la última encuesta que hubo con relación a lo que está pasando a nivel nacional en nuestro país por parte del INEGI en 2020, nos damos cuenta que más de la mitad de la población somos mujeres, y aquí también hay un punto importante: comienza a invertirse la pirámide poblacional. En el año 2000, la edad mediana, estadísticamente hablando, eran 22 años, en 2010 eran 26 años y en 2020 29 años. Entonces se está actualizando, y nuestra población pues ahí también va teniendo un proceso de carácter también, de avance, y en un momento determinado pues a cada una de estas etapas, a cada uno de estos cambios etológicos, enológicos, y también de carácter demográfico, pues comienzan a darse necesidades específicas con relación a temas de justicia. ¿Y qué sucede a nivel de salud y a nivel también de vida y esperanza de vida en nuestra población? De la proyección que se hizo en el Programa de Salud 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 12 de diciembre de 2013, nuestra esperanza de vida proyectada al 2030 con relación a las mujeres y los hombres es distinta. Las mujeres tenemos una esperanza de vida a 75 años, y en los hombres disminuye a menos de 75 por diversos elementos, y estos tienen que ver con indicadores importantes en materia de derechos humanos, de ese acceso a la salud, pero también lo que tiene que ver con temas relacionados con las violencias. Y en un momento determinado, ya dentro de un contexto que tiene que ver ya con los derechos humanos, tenemos y estamos en proximidad hacia una Agenda 2030, en donde dentro de esos 17 objetivos, el elemento transversal tiene que ser educativo, pero hay todo un contexto de una cultura de paz y una educación para la paz, en donde dentro de estos diferentes eh, ordenamientos, dentro de estos diferentes elementos y acciones, y dentro de lo que está establecido, pues está trabajar en un elemento que tiene que ver con la interseccionalidad, y también con cuestiones de género, y también con todo lo que construimos en una alianza para la paz, la justicia e instituciones sólidas. Así, dentro de estos mecanismos de derechos humanos a nivel universal, a nivel regional, a nivel nacional, cuando empieza a girar esa normativa, ese reloj, encontramos cuestiones muy importantes. ¿Y cuáles son estas cuestiones importantes? En esta idea también, dentro de la reforma del 10 de junio del 2011, que ha ido evolucionando ex ante, pero también ex post, tenemos dentro de esa interseccionalidad a la perspectiva de género, a la perspectiva de infancias, adolescencias, a las políticas públicas que consideren el principio pro persona, el interés superior, las acciones afirmativas, que den elementos que dentro de una interpretación de derechos humanos para todas las áreas en donde se pueda generar las violencias, los delitos, los conflictos, las personas tengan una forma muy asertiva de resolver todas esas problemáticas de una manera también muy amigable, y también de una manera muy eficaz. Pero ¿qué encontramos en estos contextos? Dentro de ese marco internacional, ya hay desde hace un tiempo, del 20 de enero de 2007, dentro de la Organización de Estados Americanos y dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues toda una propuesta de cómo tiene que ser ese acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas. De aquí, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que un acceso adecuado a la justicia no se circunscribe solamente a la existencia de recursos judiciales, sino que estos se deben investigar, sancionar y reparar las violaciones denunciadas,
y en una respuesta efectiva frente a actos de violencia contra las mujeres y la obligación de hacer accesible, y aquí viene la parte también de ese acceso a la justicia, recursos judiciales sencillos, rápidos, idóneos e imparciales de manera no discriminatoria para investigar, sancionar y reparar actos y prevenir de esta manera la impunidad. Y esto es algo importante porque aquí tenemos que considerar varios elementos. Cuando observamos que dentro de toda esa normatividad, tratados internacionales vinculantes, encontramos que nuestro país ha estado trabajando de manera también muy puntual, tratando de dar cumplimiento a los compromisos que hemos adoptado a través de esos tratados internacionales, el compromiso también constitucional que ya en estos periodos se ha elevado con relación a los derechos de las víctimas, y esto viene desde el 3 de septiembre de 1993 con relación a la primera reforma a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para las víctimas, y que también se ha reforzado en este último periodo en elevar constitucionalmente esta obligación del Estado para prevenir cualquier tipo de violencias en contra de las niñas, las mujeres y las adolescentes en un contexto de una política pública, pero también una política criminal que dé esta base de contención. Y tendríamos que pensar que no es solamente a través de un sistema penal, sino de todo el sistema de justicia que nuestro país requiere para poder dar en un momento una respuesta asertiva, una respuesta con empatía, una respuesta con sensibilidad, pero algo muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos sentencias, varias sentencias de la Corte Interamericana con relación a el tema de violencia en contra de niñas, adolescentes y mujeres, en donde el Estado tiene que procurar toda una serie de elementos dentro de un orden federal, estatal, municipal, a nivel del poder legislativo, ejecutivo y judicial, con elementos muy puntuales que están dentro de los tratados internacionales, que están dentro también de esas sentencias, que están en protocolos y que están en diversos elementos normativos que tenemos que atender. Y es el caso que dentro de todos los ajustes que hemos estado trabajando en estos momentos, tenemos que implementar un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que nos marca dentro de todo ese andamiaje normativo, homologando a nivel nacional ese acceso a la justicia a las niñas, las adolescentes, las mujeres y a todas las personas, una perspectiva interseccional, una perspectiva también que tenga esa perspectiva de género, de infancias, adolescencias, de la interculturalidad, y también en un momento determinado nos refiere a algo muy importante, que es trabajar con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Y dentro de todo ese articulado, el Estado tendría que procurar en esta área esta atención integral, y esta atención integral tomando en consideración que toda esta parte que tiene que ver con ese orden privado y también cómo se relaciona con el orden público, de dar esos espacios de libertad, esos espacios de libre desarrollo de la personalidad, y también cómo vamos a construir esos elementos para darle forma dentro de un parámetro que también sea aceptable para los estándares que tenemos que cumplir, normativos en tratados, pero también con relación a las sentencias, y algo muy importante, con el día a día que están viviendo las víctimas y las personas que se encuentran en este tipo de situaciones. ¿Qué observamos también?
Dentro de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, encontramos también cambios importantes con relación a temas que involucran diversos tipos de violencias en contra de este grupo etario de nuestra población. ¿Y qué es lo que observamos? Que también aquí hay reglas ya tanto en materia de derecho privado y de derecho público en temas de prescripción que tienen que ver con violencias, pero específicamente con violencias en delitos contra el normal desarrollo psicosexual. Ya tenemos precedentes importantes en materia de prescripción en la Ciudad de México, pero ahora también lo tenemos en materia penal, porque en algún momento el Estado tiene que proveer a esta población, de acuerdo a su interés superior, todos estos elementos que en algún momento, en ocasiones, escapan a las personas que puedan tener esta posibilidad de guardia y custodia sobre esta población, y así en esa oportunidad de protección de derechos humanos logramos observar que hay que trabajarlo de manera integral, de manera puntual. Y algo también muy importante, tenemos que considerar que hay elementos que se tienen que aportar a nivel pericial y científico, que lo diríamos muy fácilmente, pero vamos a ver que esta evolución no es tan fácil. ¿Cómo construimos científicamente un peritaje? Porque además en este caso estamos hablando de peritajes interdisciplinarios. Y así, cuando observamos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, encontramos que hay toda una serie de elementos que ya están referenciados en los códigos procesales. En el caso de materia civil y familiar, también lo tenemos en materia penal, que hacen esta referencia a poder considerar, valorarlos dentro de todas las actuaciones de las autoridades que también por convencionalidad tenemos que cumplir cuando trabajamos estos temas con grupos en situación de vulnerabilidad, con personas en situación de vulnerabilidad, que de acuerdo a las 100 reglas de Brasilia, pues establece toda una serie de interseccionalidades, toda una serie de formas de victimización en donde las autoridades tienen que contar con un especial cuidado para dar todos esos elementos de protección de derechos humanos, pero también todos esos estándares que se deben de cumplir para dar esos acompañamientos que se requieren por grupo de población. ¿Y qué es lo que encontramos en nuestro tema? Encontramos que desafortunadamente la violencia en contra de niñas, adolescentes y mujeres, de todas las personas bien, pues desafortunadamente se normaliza. ¿Por qué? Porque culturalmente hay toda una serie de elementos en cuanto a la intensidad de las violencias, a justificar lo que está pasando con relación a la víctima y el agresor, y al generarse una impunidad, y hay también elementos que hacen invisible, pues se llega a generar también la no sanción, el no cambio de circunstancias sociales, que esto impacta en la población, en la cultura, en la sociedad, y tenemos que trabajar esto de manera que exista un orden, una normatividad en donde comencemos a trabajar ese análisis de roles, esas desviaciones que hay en las conductas, para tratar de dar una corrección, una contención, una intervención adecuada, para que las autoridades tengan un margen de actuación que les permita lograr en un momento determinado prevenir en unas cuestiones también de política pública y en unas cuestiones de política criminal, entendida en nuestro país por interpretación judicial, esa política criminal con lo que nos determina el poder legislativo, al cual el poder judicial debe de ceñirse por principio de legalidad y taxatividad en elementos que nos dan esa seguridad jurídica de ese jus puniendi del Estado, esa capacidad que va a tener de intervenir cuando no se pudo llegar en un momento determinado a contener las violencias y los delitos de una manera
que no sea a través de un tipo penal y de un sistema penal. Encontramos entonces algo muy interesante porque dentro de los contextos sociales, pues vamos a observar que hay ciertos elementos culturales que ya vienen desde hace algún tiempo. ¿Cuáles son estos elementos culturales de normalizar las violencias e incluso los delitos? De 2017, de la encuesta de mexicanos vistos por sí mismos que elabora la UNAM y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, dentro de los 27 temas nacionales importantes, encontramos que, fíjense, preocupante, que el 90% de nuestra población encuestada nos dice que acepta como normal la violencia en el ámbito familiar. Y esto nos tiene como un elemento negativo porque no solamente estamos normalizando la violencia, sino se establece como una forma de relación interpersonal dentro de las personas que integramos a las familias y eso no es una cultura adecuada. Y esto ha sido también una constante dentro de los estudios, por ejemplo, de justicia cotidiana que se dio en el periodo presidencial del licenciado Enrique Peña Nieto, también se destaca que la violencia familiar y los temas que están relacionados en cuestiones de violencia contra las mujeres en el ámbito familiar, los temas relacionados con guarda, con custodia y también con cuestiones de alimentos, pues son parte de ese día a día de esa justicia cotidiana. Y también las encuestas de victimización nos dan elementos importantes con relación a la forma en que nos protegemos y resguardamos también nuestros hogares, pero algo también muy importante en materia de delitos de carácter sexual se presenta con relación a las mujeres como un indicador muy negativo y las encuestas que tienen que ver con la dinámica que se da en los hogares con relación a las violencias, lo que es en INEGI y en Endire, pues en la última y en la que está por presentarse, esperemos reciente, de 2025, pues también ya trae indicadores como violencia obstétrica, el indicador de abuso sexual en contra de las niñas y las adolescentes como un elemento importante a considerar. ¿Y qué es lo que sucede con indicadores internacionales cuando comenzamos también a ver, por ejemplo, los índices de paz en México? Uno de los elementos que se destaca es que la tasa nacional de delitos de violencia ha aumentado más del 14% desde el 2015, impulsando un crecimiento de 137% en violencia sexual y un 102% en violencia familiar. ¿Y esto qué representa? Pues representa estadísticamente de manera preocupante no solamente una prevalencia en el tipo de delitos, sino también en un momento determinado que esas violencias también empiezan a diversificar y que tenemos que tomar en cuenta que no solamente tenemos que formular una política pública general, sino ya también se ha estado dando en respuesta la creación de tipos penales en específico que den atención y contención para una prevención social de violencia y delincuencia a través de acciones de política pública, a través de programas en específico de apoyos en específico que vienen acompañados de presupuestos, pero que por los datos que tenemos están resultando insuficientes. Así, encontramos que la última valoración y evaluación que hubo a nivel del Encuentro Nacional para la Agenda de Seguridad y Justicia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2024, antes del cambio al sistema de justicia por las personas que lo integran en este año, se pudieron clasificar problemas detectados en diversas categorías y se desarrollaron categorías que encontraron 466 problemas que se distribuyeron en 27 categorías con elementos que establecieron 550 variables en problemas que
atañen al sistema de justicia en general y en un momento a grupos que tienen que tener este acceso a la justicia. ¿Y qué se encontró aquí? Aquí tenemos una vulnerabilidad con relación no solamente al conocimiento de las leyes en las diferentes materias, pero sobre todo también en la materia penal, en donde estamos ya en un proceso de consolidación del sistema acusatorio. El próximo año cumplimos el 18 de junio de 2026 10 años de la implementación del sistema acusatorio que empezó el 18 de junio del 2008, y ahora tenemos que observar también que se suma el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces, encontramos que estadísticamente se están presentando un número importante de delitos según el sexo, y en este caso la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública nos muestra algo interesante que tiene que ver también con delitos relacionados en contra de las mujeres. Y en esto tenemos que observar que en estas diversas medidas empezamos a tener indicadores especializados a través del INEGI, pero también a través de propuestas específicas con relación a sistemas o repositorios importantes como es el Banco Nacional de Información sobre datos de violencia contra las mujeres. ¿Y qué nos da de la última revisión, en este caso, pues reciente de esta semana? Al día de hoy tenemos en este registro 2.291.976 casos, en donde representan un total de agresores hombres registrados de 1.702.435, agresoras mujeres 99.126 en sexo no especificado, 487.677 con órdenes de protección de 288.002 órdenes de protección, y servicios otorgados de 6.257.370 servicios. ¿Qué quiere y qué indica esto? Que esto que les presento en cifras es una punta del iceberg, porque eso es lo que llega al sistema. Pero ¿qué sucede con lo que no llega al sistema? Que se queda en los hogares, que no podemos visibilizar, y que en algún momento la forma en la cual visibilizamos es a través de los medios de comunicación, o cuando esto ya llega a un punto en donde tenemos feminicidios de niñas, de adolescentes, de mujeres, y es cuando empezamos a deconstruir todas esas historias de violencia que con una intervención asertiva desde el ámbito familiar, desde el ámbito también civil, administrativo, laboral, desde diferentes áreas, podemos tener una prevención de estas formas de violencia feminicida. Entonces, ¿qué sucede también con estos registros oficiales? Dentro de los tipos de violencia, vean ustedes, la violencia psicológica adquiere un elemento importante, y esto ha también sido reflejado en las formas ya de lo que en España se denomina violencia invisible, porque en un momento determinado el daño en una lesión física, en un ojo que puede tener alguna lesión en específico, una fractura, pues puede ser visible. Pero ¿qué pasa con esa violencia psicológica? Pues ha ido aumentando. ¿Por qué? Porque las personas que están generando este tipo de violencia comienzan a sofisticar las formas en las cuales surgen esos daños a las niñas, a las adolescentes y a las mujeres. Y vean ustedes, dentro de la modalidad de las violencias, tenemos a la violencia familiar, que coincide con lo que se presenta dentro de la encuesta de mexicanos vistos por sí mismos 2017 de la UNAM, con Endire, con Envipe, y aquí también la de justicia cotidiana, que en un momento determinado nos está diciendo que tenemos que actuar
ex Por ante ahí tenemos un desde comentario, Tere, derecho de la público. doctora Huerta. Sí, claro que Perdón, sí. ¿eh? No, no, al contrario, mil gracias. Buenas tardes, ¿cómo están, amigos? La realidad es que estoy escuchando muy atentamente lo que estás mencionando, doctor Ambrosio, y una de las cuestiones que llama la atención es en relación a la violencia. Pues todas estas manifestaciones que tú refieres, ¿no? La violencia psicológica o emocional, el maltrato físico, la explotación, la violencia sexual, la negligencia que en nuestros tiempos actuales, por así decirlo, y escuchando que citas el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la negligencia pues se ve obviamente plasmada en todos aquellos juicios de guarda y custodia, en todos aquellos juicios de pensión alimenticia, en donde los progenitores pues parece que dicen, no le estoy causando daño, nada más no doy alimentos. Bueno, pues nada más no dan alimentos. Los alimentos, como todos los operadores jurídicos sabemos, pues es comida, vestido, educación, alimentación, perdón, em, cuestiones de salud, ¿verdad? Esparcimiento. Es decir, no podemos nosotros decir, no le doy que le dé otra parte, ¿no? Sino más bien hacernos responsables, doctora Tere, de estos deberes que nosotros tenemos dentro de la familia. Y lo digo en atención a estos índices que tú estás manifestando de mexicanos vistos por sí mismos desde el 2017, en donde una de las cuestiones preventivas de la violencia, pues bien sabemos, es la educación. Y desafortunadamente todavía pareciera que nos está costando mucho trabajo reeducarnos y concientizarnos de que efectivamente tenemos nosotros que tratar bien a los integrantes de nuestras familias, que eso es sumamente importante. Digo, el tema de las violencias, Tere, y aterrizándolo con el peritaje de género que me has permitido formar parte de este grupo multidisciplinario, en donde, pues, no le he dicho al maestro Miguel Ángel Beltrán, pero a lo mejor tú ya lo hiciste y no me acuerdo, no lo escuché. Ya estamos en la Corte Interamericana, Miguel, con un amicus curiae que nos hicieron, nos pidieron, ¿no? Como grupo interdisciplinario, y en donde nosotras ya manifestamos nuestra opinión como peritos en la materia para los asuntos derivados del caso algodonero. Entonces, la realidad es que estamos trascendiendo con este peritaje de género que para mí es muy importante, y le decía a la doctora Ambrosio, tienes que presentarlo en el colegio para que podamos nosotros pues expandirlo, ¿no? Llegar a todas aquellas personas que quieran hacer uso de este peritaje, porque digamos que estamos abriendo la brecha en México, porque no se da tan fácil este peritaje de género multidisciplinario, donde estamos 5 profesionistas, obviamente a la orden de quienes lo necesiten para para el desahogo de sus pruebas, ¿no? Entonces, ese era mi comentario, Tere, que la realidad, pues desafortunadamente vemos los índices, cómo están aumentando en vez de ir disminuyendo, ¿no? Con todas estas políticas públicas o prevenciones que debería de estar atentos el gobierno, ¿no? Sí, Está muchas padre. gracias, doctora Yadira. Y sobre todo, pues esta sentencia probablemente esté en diciembre de este año, y lo que pues tratamos de hacer, porque ya lo habíamos iniciado en la práctica, en la academia, cómo hemos también trabajado en esta sentencia, se suma a la doctora Luz María Reina Carrillo Favela como perito o personal pericial en materia de medicina legal y forense y en materia de criminalística. Entonces, en un momento determinado, ¿cómo podemos ir construyendo? Y eso es también lo interesante, lo vamos a ir observando a través de ese marco normativo. Vean ustedes en nuestro caso, cuando iniciamos esto que plantea la doctora Yadira, primera, reunir a las personas especialistas que tengan esas competencias técnicas, esas competencias también periciales. En mi caso, yo me encuentro en de la lista de personas que pueden fungir como peritos y peritas bueno, en lo que era el Consejo de la Judicatura Federal en materia de criminología y victimología, y cuando encontramos dentro de una reforma constitucional, pero también en los códigos nacionales, en este caso, lo hicimos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que dentro de todos sus prácticamente 7 artículos que refieren a temas relacionados con niñas, adolescentes y mujeres, encontramos específicamente
en un peritaje especial que es para las víctimas este elemento en donde podíamos anclar lo que el 20 constitucional nos establece para las víctimas con un artículo primero, con un código penal, con un código nacional de procedimientos penales, una convención Belén do Pará, una convención CEDAW, una convención sobre los derechos de los niños y como también en relación y con relación a la Ley General de Víctimas podemos ir tejiendo con todos los elementos que ya nos da, por ejemplo, en este caso, la Suprema Corte con un protocolo para juzgar con perspectiva de género, el mismo modelo de protocolo latinoamericano de investigación de muertes violentas de mujeres por razones de género en femicidios y feminicidios y de construir en una argumentación jurídico-pericial desde lo que es esa interseccionalidad, esa perspectiva de género, de infancias, adolescencias y en un momento cómo vamos a guiar todo a través de un peritaje especial, que esto, de acuerdo al 275 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos dice que cuando se deba de realizar diferentes peritajes a personas agredidas sexualmente o cuando la naturaleza del hecho delictivo lo amerite, deberán integrarse un equipo interdisciplinario con profesionales capacitados en atención a las víctimas con el fin de concentrar en una misma sesión las entrevistas que éstas requieran para la elaboración de un dictamen respectivo. Y en esta interdisciplinariedad, pues forjar todos los elementos que tenemos dentro de el ámbito científico, dentro de la doctrina, la legislación, la jurisprudencia, las sentencias de la Corte Interamericana, pero algo también muy importante, desde esa interseccionalidad, ese derecho de la personalidad de las víctimas, cómo es que ellas también se proyectan dar y trabajar con esa voz propia que ellas puedan hacerlo también dentro de los procesos y cómo podemos prevenir también a través de esa política pública, de esa política criminal, todos estos elementos. ¿Y qué encontramos? Esto que les presento en pantalla nos fue de mucha utilidad en una jurisprudencia constitucional de acceso a la justicia en condiciones de igualdad. ¿Esto qué nos permitió? Con esos elementos para juzgar con perspectiva de género, además de la estadística y demás situaciones de la entrevista forense, de la investigación también pericial que hicimos, con todos los elementos que también nos representó un reto científico. ¿Por qué? Porque tuvimos que armarlo también en esta parte durante un periodo de COVID. Y nos habla del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y no discriminación por razones de género, a llegar a una perspectiva de género tomando para la persona juzgadora los siguientes elementos. Primero, ¿cómo identificamos si existe una situación de poder por cuestiones de género y un desequilibrio entre las partes de la controversia? ¿Cómo cuestionamos los hechos? ¿Cómo valoramos las pruebas desechando estereotipos y prejuicios de género a fin de visibilizar situaciones de desventaja por condiciones de sexo y género? ¿Cómo también en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, hay que ordenar pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones? Asimismo, ¿cómo detectamos que una situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable y también evaluar el impacto? ¿Cómo establecemos una solución con propuestas que buscan que sean justas, que sean igualitarias en un contexto de desigualdad por género? Y también cómo aplicamos estándares de derechos humanos, especialmente en niñas, niños, cómo consideramos métodos que evitan un lenguaje basado en estereotipos, en prejuicios y también cómo incluimos ese acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género. Y esto parecería fácil, pero no es así. Como lo platicaba al principio, en nuestro caso fue a partir de una situación
específica que presentaba una joven mujer y a partir de ahí, esto también históricamente lo muestra dentro de las áreas, sobre todo en las ciencias criminales, en la materia penal, que a partir de los casos comenzamos a construir esa requerimiento, ese estándar que necesitamos observar porque el caso nos va a dar un reto institucional y a través de esos retos institucionales que tenemos insumos a través de un marco normativo que puede estar limitado, pero también una infraestructura que no me está dando esa cobertura que yo necesito para dar esos elementos técnicos, esos elementos también humanos, esos elementos también de personal que tenga esas competencias y algo también muy importante que tiene el desarrollo científico y metodológico. ¿Cómo vamos observando también que del caso, de lo que la institución está recibiendo, cómo lo transformamos para que esto pueda tener también una expresión científica, metodológica que lo que estoy haciendo en mi país también pueda servir en otros países, en otros casos, porque en un momento determinado las ciencias van creciendo, la tecnología o las tecnologías van creciendo y queremos aplicar todo este conocimiento que en un momento nos es de utilidad en nuestro país, en nuestra causa, pero que también está teniendo aplicación a otros elementos. Y así observamos que hay una serie de publicaciones que se dan indizadas, arbitradas, que se presentan también en congresos, que se empiezan a discutir internacionalmente en materias, por ejemplo, de congresos. En 2023 fue el Congreso Internacional de Ciencias Forenses en Australia. En 2024 el Congreso Internacional, el Congreso Mundial de Victimología, en donde se discutieron muchos de estos elementos que les estoy mencionando con diferentes modalidades, con diferentes formas que están tomando las violencias en contra de las niñas, las adolescentes, las mujeres y el último congreso de este año que fue el Congreso Mundial de Criminología, en donde se reiteran estas nuevas formas de violencias. ¿Y por qué en un momento determinado hablamos de un peritaje de género? Porque si bien todas las actuaciones de las autoridades, de las personas que estamos inmersas en esta problemática, tienen que tener perspectiva de género, la sentencia de Campo Algodonero nos habla de elementos específicos en relación y con relación a considerar un peritaje específico para hacer esta valoración. Y que es como resultado de ese caso, de ese elemento que se plantea a la institución y de esas publicaciones científicas, de esas confrontaciones internacionales, llegamos al avance, llegamos a la innovación que en nuestro caso y en nuestro país y en nuestro peritaje en específico, les voy a mostrar una tabla con relación a lo que en un momento determinado se publica en las listas de personas que podemos estar fungiendo como peritos ante el Poder Judicial a nivel federal. Y aquí nosotras y nosotros encontramos en la rama 2 de las ciencias biológicas, químicas y de la salud, dentro de esas 4 grandes ramas y dentro de esos 77 conocimientos periciales, que en la criminología y en la victimología pudimos encontrar esta respuesta científica y técnica en esos peritajes especiales y observamos ahí que a nivel nacional tenemos 39 mujeres y 39 hombres, que nos da un total de 8 categorías, como son las ciencias penales con especialización en criminología, la criminología misma, la criminología y las ciencias auxiliares, la criminología y la criminalística, la criminología y la política criminal, la criminología, la criminalística, las técnicas periciales, la victimología y la psicología victimológica para apoyar a estos procesos de justicia.
Y algo muy importante, y por eso lo mencionaba, que también nosotros y nos tocó vivirlo en tiempo de COVID, pues aquí hubo cuestiones muy interesantes en diversos tipos de violencias en contra de niñas, adolescentes y mujeres, que durante este periodo de COVID también hubo pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ONU Mujeres, UNICEF, con relación a no solamente considerar las interseccionalidades, los derechos humanos, sino a trabajar también todos estos elementos en un contexto de pandemia. Y esto es algo que no es menor. Así, dentro de lo que se presentó de los primeros diálogos entre mujeres líderes de la cumbre judicial en Iberoamérica, la importancia con relación a la presencia de las mujeres en posiciones de poder, se destacó la gran cantidad de violencias que se vivieron en este periodo con relación a la población femenina. Y esto es algo importante porque nos explica en un momento determinado que esos derechos humanos de niñas, niños, adolescentes y mujeres, cuando hay una violencia de género, hay un hecho victimizante que tiene y debe de considerar un enfoque diferencial y especializado en el caso de las niñas y las adolescentes con un interés superior, en donde se debe de prevenir la victimización secundaria por parte del sistema, que debe de darles atención. Y algo también muy importante, cómo tenemos que hacer en esa dignidad humana una actuación con empatía, con sensibilidad, y que también esta intervención de las autoridades en este acceso a la justicia de esas niñas, de esas adolescentes y de esas mujeres tenga también esa asertividad, esa sororidad, y algo también muy importante, esa eficacia, porque en un momento encontramos que los fenómenos victimizantes tienen un sentido jurídico, social, psicológico y victimológico, que necesitamos pensar dentro de ese fenómeno victimizante procesos estratégicos de cómo los planteamos, cómo los trabajamos y también cómo observamos esas vulnerabilidades y cómo damos esa contención, cómo damos esa intervención, como también en la parte económica, familiar, social y comunitaria. Desde una perspectiva sistémica, tenemos que abonar con esos elementos que ya existen dentro de nuestro país, dentro del poder ejecutivo, legislativo, judicial, dentro del ámbito federal, estatal, municipal, los centros de justicia para las mujeres, los sistemas como CIPINA, con relación a niñas y adolescentes, lo que tiene que ver también con el Banabin, con esos bancos especializados que les vamos a dar contenido técnico, como también necesitamos pensar cuando llegamos a formular ese estándar que nos da los tratados internacionales, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cómo acceder a la justicia en las diferentes materias. En estos momentos pues lo iniciamos en materia penal, algunos elementos también en temas familiares, pero también esto se puede aplicar a todas las materias, incluso al tema fiscal. Y esto es algo importante. Lo iniciamos con una niña, con mujeres, pero también lo podemos extender y aplicar a todos esos elementos que deban tener una valoración con relación a temas de género. Y estos peritajes de género, como peritajes en el caso del Código Nacional de Procedimientos Penales, peritajes especiales, interdisciplinarios, cómo pueden ir acompañando a las personas que requieren presentar pericialmente ante diversas autoridades esos elementos que la autoridad tiene que valorar, ya con todos esos protocolos, con todos esos estándares, para que den una respuesta asertiva a la persona, que en este caso es una niña, un adolescente, una mujer, que se crea un elemento ad hoc y que
debemos de observar que tanto el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y el Código Nacional de Procedimientos Penales homologan procesalmente diversos elementos, pero nos hacen referencia a una ley general de víctimas, a una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, a estándares que establecen la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a convenciones sobre los derechos del niño, que tienen que ver con discriminación y que tienen que ver con violencia en contra de las mujeres, porque pues es una paradoja que pues exista tanta impunidad y que la justicia tenga el rostro de mujer. Y bueno, pues por su atención, muchas gracias, muchísimas gracias a las personas también que nos acompañaron en línea, a las personas que operaron estos medios digitales de comunicación para que este programa pueda llegar a las redes y pues muchas gracias por la invitación y estoy a sus órdenes y bueno, pues esperamos que esto que hemos hecho también con mucho cariño y también con pues muchas ganas de que esto pueda estar al alcance de todas las personas que requieren este acceso a la justicia con algo muy especializado en donde se requiere hacer mucha investigación en cada uno de los casos que se nos plantean, pero también esa empatía y esa sensibilidad y pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Al contrario, doctora, muchísimas gracias a ti. La realidad es que lo dijiste muy bien, lo hicimos con mucho cariño, con muchas ganas de trabajar, con mucha investigación, pero sobre todo con mucha actitud de poder ayudar a aquellas personas que se encuentran en esas situaciones en donde existe la violencia y no basta nada más una evaluación psicológica o psiquiátrica o médica, sino realmente este peritaje de género interdisciplinario en donde pues 5 profesionistas, pues se nos unen más, ¿verdad? Todavía cada vez más afortunadamente, pues damos nuestro punto de vista para poder ayudar a estas personas. Maestra Amada, ya te vi conectada y mil gracias, maestro Miguel Ángel, que vi cómo hiciste la presentación. Yo dije, ya me quitó la chamba, ¿no? De las presentaciones de todos los jueves. Muy bonita presentación, muchísimas gracias. Adelante, Amada. Con mucho Pues gusto. muchas gracias, Miguel.